Bienvenidos a este segundo ciclo de la Red Latinoamericana de Genética Humana. En esta noche nos acompañan dos figuras muy importantes que nos van a ilustrar de un tema tan importante como es la medicina preventiva, de alguna manera la medicina de precisión. Y yo voy a presentar al doctor Ángel Carracedo. El doctor Ángel Carracedo es catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Santiago. Él es presidente de la Academia Internacional de Medicina Legal, es director de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica, Servicio Galego de Salud. Él es director de los grupos de Medicina Genómica, de Genómica y Biología de Sistemas y de Genómica Translacional del CIBERER. Él es presidente y director científico de la Fundación CAERTOR para el descubrimiento temprano de fármacos. Él es director del Centro Nacional de Genotipado y del programa IMPACT Genómica, la base de la Estrategia Nacional de Medicina Personalizada, que seguramente va a centrar parte de su charla en este tema tan importante. Él es presidente de la Fundación INGADA y otras asociaciones para el cuidado de jóvenes con trastornos psiquiátricos. Así que entonces les damos de nuevo la bienvenida. Ya tenemos unos cuantos participantes que están atentos al inicio de esta charla, y el doctor Carracedo nos va a ilustrar con el tema desafíos de la medicina de precisión en España y en el mundo. Somos todo oídos, doctor Carracedo, y las pantallas quedan a su disposición. Está mutado. Entonces no habéis oído nada de lo que he dicho, con No. todos los cariños que os he contado. Pero nada, decía que muchísimas gracias, Mariela y a Natalia, por la invitación, que es un placer estar con ustedes, que estar de aquí, pero siempre es un gusto estar con ustedes, un gusto enorme. Que siento que no sea presencialmente porque me encanta ir a Latinoamérica y la verdad que me siento allí como en mi casa y muchísima gente que trabaja en laboratorios de genética, tanto clínica como forense, de toda Latinoamérica se han formado con nosotros. De modo que es una alegría siempre que puedo estar un ratito con ustedes. Yo la verdad que no sabía, te le estaba comentando a Mariela que no sabía si poner presentación o no ponerla. Todavía tengo dudas. Pero sí que le pedí a Mariela y a Natalia que no apagaran las cámaras, porque soy incapaz de contar una historia si no tengo unas caras a quien contársela, de verdad. Tengo una incapacidad total. No puedo. O sea, con una me quedo, no hay nadie. Entonces eso es horrible. Pero bueno, ¿qué haré? ¿Pondré la presentación o no la pondré? La voy a poner, pero no me gusta nada. Voy a compartir la pantalla. A ver. Bueno, la están viendo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, primero voy a intentar hacer todo en media hora, para que tengamos un ratito para hablar y que me pregunten lo que quieran. Y si no da tiempo para que me pregunten lo que quieran, pues ya a través de Mariela o Natalia, pues ya me preguntarán lo que quieran. No me pueden contactar siempre que lo deseen, porque estoy a vuestra disposición. Mirad, la medicina personalizada o medicina de precisión, que son dos términos sinónimos, ya se entiende intuitivamente lo que es. Se trata de intentar conseguir pues, tratamientos que funcionen mejor en grupos determinados de individuos, donde estos medicamentos tengan más eficacia o menos efectos adversos. Esto es básicamente. Para ello necesitas biomarcadores para poder saber qué grupos de individuos hay que identificarlos, esos grupos de individuos en los que esos medicamentos respondan mejor. Y para eso necesitas biomarcadores, y biomarcadores casi todos los que existen en la actualidad son genómicos. Por eso la medicina personalizada hoy día, quizá no en el futuro, es casi sinónimo de medicina genómica. Y lógicamente para esto hacen falta diagnósticos. Y lo tercero es un aspecto que hoy día se integra dentro de la medicina personalizada, es que la medicina personalizada va a ser progresivamente más cara y los sistemas de salud van a asumirla con dificultad,
porque si uno tiene que hacer un medicamento para un grupo reducido o ultra reducido de pacientes, pues entonces, claro, hay que repercutir el desarrollo del medicamento en muy poquita gente y eso implica medicamentos muy caros. Por eso cada vez es más importante invertir en prevención. La medicina personalizada contempla también ese aspecto de prevención, anticiparse a la enfermedad. También con biomarcadores, fundamentalmente genómicos, saber qué personas están a riesgo de tener una enfermedad para poder poner medidas preventivas, que no fumen, que hagan deporte, que sigan unas pautas determinadas, educativas o psicológicas o medicamentosas, cualquier cosa que haga que esa enfermedad, que es previsiblemente están en alto riesgo, pues se desarrolle más tarde o no se desarrolle. No penséis que esto de la medicina personalizada viene de la academia, todo el invento este. El invento viene de la necesidad viene de la industria farmacéutica, porque tienen un problema grave, y es que no consiguen hacer fármacos que los aprueben. Saben que en los países los fármacos los tienen que aprobar agencias reguladoras. Aquí en Europa tenemos la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento. En Estados Unidos es la FDA. Yo creo que ahí en los distintos países no sé cómo está organizado, pero cada uno debe tener su agencia reguladora. No sé si hay una para toda Latinoamérica, creo que no. Pero claro, para que te aprueben un medicamento tienes que demostrar que es más eficaz o que tiene menos efectos adversos que lo que hay en el mercado. Y antes, sabéis que esto se hace en unas fases clínicas que son ultra costosas y antes las farmas se gastaban menos dinero cuando fallaba un medicamento porque se caían en fases iniciales por problemas de farmacocinética impredecible. Pero hoy día los químicos hacen maravillas de moléculas que hacen que esto no suceda. Pero tienen un problema de falta de eficacia. Un medicamento de primera línea terapéutica tiene una eficacia media de alrededor del 57%, que es muy difícil de subir. Y claro, si no la subes, no te lo aprueban. Y no hay manera de subirla. También los medicamentos tienen bastantes efectos adversos. Yo no sé si se lo saben, pero en Europa por lo menos se muere muchísima más gente por efectos adversos directos a medicamentos que por accidentes de tráfico. Y en Europa supone entre la cuarta y sexta causa de muerte, con un gasto sanitario enorme y una mortalidad importante. Y esto último que les cuento es debido a una razón muy lógica, y es a lo que yo llamé en su día la paradoja del desarrollo de los fármacos modernos, porque los fármacos se desarrollan con ensayos clínicos que trabajan en poblaciones, pero los médicos tratamos personas que entran dentro de los resultados del ensayo. Pueden irles bien o irles mal. Mi padre se podía tomar un antiinflamatorio con chorizo, que es una cosa aquí muy fuerte que hay en Galicia, pero yo si no me la tomo con un omeprazol, me duele muchísimo el estómago. Variamos individualmente porque la variabilidad es la ley de la vida. Pero el motivo de la falta de eficacia no es este. El motivo de la falta de eficacia es básicamente la estratificación de la enfermedad, la necesidad de estratificación de la enfermedad. Si yo les pregunto ahora, ¿qué es la fiebre? ¿Una enfermedad o un síntoma? ¿Qué me dicen? Un síntoma. Y si les digo la hipertensión, la diabetes, la artritis, todo me dicen enfermedades. Y yo le digo, ¿por qué? La fiebre es que te aumenta la temperatura, la diabetes que te aumenta la glucemia, la hipertensión que te aumenta la tensión, la artritis, color y rubor en una articulación. ¿No ven que son todos signos y síntomas? Y ahora imagínense que todas las fiebres, pensando que es una enfermedad, dicen que es un síntoma porque intuitivamente piensan, es el síntoma de una infección. Pero es que una fiebre la pueden producir muchas más cosas. La puede producir un traumatismo, una reacción a una vacuna, un problema inmunológico. Los psiquiatras ven reacciones, ven hipertermias malignas malísimas. Ahora imagínense que piensen que la fiebre es una enfermedad, es una infección, y la tratan todas con un antibiótico de amplio espectro. Nunca van a ser capaces de aumentar la eficacia más que un 25%, porque la fiebre son muchas más cosas. Entienden que necesitamos marcadores para estratificar la enfermedad porque la enfermedad es heterogénea y tenemos que distribuirla en causas o en grupos más tratables. Es la única manera de poder aumentar la eficacia. Por otra parte, también necesitamos biomarcadores de respuesta a fármacos, porque también variamos. En enzimas, el individuo también varía, no solo la enfermedad. Variamos en enzimas metabolizadoras,
variamos en transportadores, variamos en receptores, tenemos polimorfismos. Y ya ven que esto es la medicina personalizada que se basa en biomarcadores para estas dos cosas. Una para estratificar la enfermedad en grupos de individuos donde los tratamientos tengan más eficacia y otra en identificar biomarcadores de respuesta a medicamentos. Y todo el proceso de medicina personalizada tiene tres fases. Una es de descubrimiento, de investigación, de identificación de esos biomarcadores. Yo les voy a hablar de genómicos, pero los hay ya alguno que no es genómico, muy poquitos. La segunda es, si yo descubro un biomarcador con investigación y lo publico en Nature o en Science o en New England, ¿esto ya vale? Pues no. Alguien tiene que decir si eso tiene validez fundacional y validez en la aplicación. Y en el caso del medicamento, otra vez, en Europa y también en Estados Unidos lo hacen las agencias reguladoras. La EMA tiene un grupo de trabajo de farmacogenómica que es la que valida, la que da esa aprobación reguladora. Si hay un biomarcador, lo pone en la ficha técnica del medicamento. Y esto es cómo funciona. Bueno, pero imaginaros ahora que se descubrió un biomarcador, la Agencia Europea del Medicamento en la ficha técnica lo aprueba y dice, hay que hacer esto, y no tienes dónde hacerlo, y no está implementado, pues tienes también otro problema en la vida. Esta es la fase de traslación. A que lo entendéis súper bien. Como sois genetistas listos, pues esto es, en vosotros es fácil. La fase de descubrimiento ha avanzado mucho en algunas áreas, sobre todo gracias a dos técnicas, dos procedimientos. Uno es la secuenciación de nueva generación, que sabéis que está revolucionando todo lo que es la secuencia. No significa eso que no se haya que utilizar Sanger. Sanger sigue siendo el golden standard en secuencia. Pero evidentemente está revolucionando todo porque podemos analizar grupos de genes y sobre todo exomas y genomas completos de una manera que ni soñábamos. Son tecnologías que evolucionan muy deprisa. Una amortización hoy día de un secuenciador hay que plantearla 4 años, porque quedan obsoletos en 4 años. Exigen no solamente, el aparato ya les digo que es lo de menos. Hay dos cosas que son más importantes. Una que exigen gran capacidad de computación. Si tú quieres analizar y te quieres quedar con los datos, eso es costoso y necesitas capacidad de computación. Pero por otra parte, implica un análisis complejo de variantes y necesitas bioinformática y bioinformáticos para hacerlo. Un campo que se ha beneficiado de forma muy directa ha sido lo que es la enfermedad rara, que saben que es en su gran mayoría un 90%, 85% genética. Y están permitiéndose hacer diagnósticos muchísimo más eficaces gracias a eso. El IRDIC saben que es el Consorcio Internacional de Enfermedades Raras, un consorcio que participa en todos los países del mundo, que fue impulsado en esta reunión. Este era yo cuando era jovencito. Si ven el puntero, esta es la reunión que hubo fundadora entre Europa y Estados Unidos para el lanzamiento del IRDIC. Y el IRDIC es un consorcio internacional que hace una labor muy importante y que pone objetivos y dinero y organización para intentar alcanzarlos. Los objetivos actuales para el 2027 es que el 90% de las enfermedades raras estén diagnosticadas en un año desde los síntomas en el año 2027. Esto estamos lejos en países como los suyos, pero también en países como el nuestro. España en este momento tiene una media de 3,7 años desde el diagnóstico. Y no es un tema en el caso de España de secuenciadores ni de bioinformática, es un problema puramente organizativo. Si tuviéramos la formación en genética clínica y los genetistas clínicos que tienen ustedes y una organización mejor, sí que se alcanzaba, pero yo creo que en España va a ser muy difícil alcanzar este objetivo para el año 2027. Veo más factible alcanzar el objetivo de tratamiento si es que en este momento hay unos 150 tratamientos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento para enfermedades huérfanas. Yo veo sí que es posible conseguir los 1000 que prevé que tiene de expectativa el IRDIC para el 2027. Primero, porque los avances en terapia génica y celular son brutales. Segundo, porque la gran farma, todas las grandes farmas prácticamente han entrado en el interés de la enfermedad rara. Claro, a precios muy exorbitados. Yo lo que me pregunto es qué sistema público de salud sostiene esto.
En Europa saben que tenemos un sistema público básico de salud importantísimo, representa el 90% de la sanidad. Pero ¿cómo se sostiene? Con medicamentos que hay que pagar 300.000, 400.000, 500.000 euros al año. Este es un problema importante. La enfermedad rara además va en aumento por la estratificación de la enfermedad común. La enfermedad común se va estratificando, sobre todo aquella que tiene un componente genético importante. Imagínense, por ejemplo, el caso del autismo. Es un problema muy común. En este momento, en Europa, la frecuencia es 1 por cada 50 recién nacidos. Discapacidad intelectual, 1 de cada 30 recién nacidos. Son enfermedades comunes, muy comunes. Una enfermedad rara se llama aquella que tiene una frecuencia inferior a 1 por 2000. Pero ¿qué pasa ahora? Podemos diagnosticar más de 100 genes de autismo y más de 300 genes de discapacidad intelectual. Casi el 45% de los niños con discapacidad intelectual y un 35% de los niños autistas podemos saber qué gen es el causal. Esto implica, y hay cada vez empieza a haber tratamientos para estos problemas. Y sobre todo puedes hacer una prevención precoz, una identificación precoz de las comorbilidades y un asesoramiento genético. Pero ven cómo lo que está pasando, que hace el sistema todavía más difícilmente sostenible. La medicina personalizada, al estratificar, porque la enfermedad es heterogénea, hace que aumente mucho en frecuencia la enfermedad rara. Yo en este momento, en España o en Europa en general, el problema que tenemos en diagnóstico de enfermedad genética no es ni la secuenciación ni es la bioinformática, lo que es la priorización de variantes. En este momento el problema que tenemos es que desde que tenemos variantes filtradas y priorizadas, si queremos hacer buenos diagnósticos genéticos, necesitamos mirar en la historia clínica del paciente, y esto lleva mucho tiempo. Los sistemas de data mining de historia clínica, aunque aquí es todo historia clínica electrónica, no funcionan adecuadamente. Lo que en nuestro país hemos decidido es intentar entrenar a los clínicos en el manejo de lo que son HPOs, Human Phenotype Ontologies, y tenemos continuamente cursos de entrenamiento en los que sería un placer invitarles a participar, tanto desde el CIBER, que es un consorcio de enfermedades raras, como desde el programa IMPACT, en el que dirijo el IMPACT Genómica, como Mariela contó. Esto es importantísimo para poder hacer diagnósticos más efectivos y más rápidos. También está pasando todo de paneles a exomas completos, a lo que se llama whole exome sequencing, secuenciación de exomas. Prácticamente ahora todo lo que hacemos en nuestro laboratorio es secuenciación de exomas. Y yo creo que dentro de poco será genomas completos, porque el precio de un genoma completo es casi más barato que un exoma, si excluyes almacenamiento de la información. Imagínense que en un genoma completo el precio que nos cuesta actualmente debe ser de 800 euros. Un tercio es de, estos son unos $900, un tercio es química, un tercio es bioinformática y gente que haga el estudio, y un tercio es almacenamiento de la información, si nos queremos quedar con el genoma completo, que es siempre importante. Y bueno, la secuenciación de nueva generación también tuvo un impacto muy grande en cáncer. El cáncer es un problema básicamente de mutación somática, pero grandes consorcios internacionales nos permitieron, uno de ellos participó España, participamos nosotros, dentro de lo que fue el Consorcio Internacional del Genoma del Cáncer, permitió ver todo el paisaje de mutaciones en cáncer. Cánceres muy malos como melanomas llegan a tener más de 100.000 mutaciones. Y el análisis bioinformático de esas mutaciones nos permitió identificar los drivers y los genes que son accionables, tanto desde el inicio como cuando hay un relapse. Y esto, unido a los avances tan grandes que hubo en anticuerpos monoclonales, han permitido lo que se llaman terapias dirigidas, targeted therapies, que son los que han permitido el gran aumento de supervivencia en cáncer. Imagínense cáncer de mama, que en este momento la supervivencia a 5 años supera el 80%, que es increíble. Cánceres que eran mortales como pulmón se pueden beneficiar un porcentaje enorme, grandísimo, de análisis de mutaciones somáticas y terapias dirigidas contra esas mutaciones somáticas. Pero la estratificación de la enfermedad común y los biomarcadores de respuesta a fármacos fueron descubiertos de otra manera.
Si yo quiero ver variación rara funcional, sí que tengo que emplear secuenciación. Si quiero ver un gen que no funciona, una mutación que altera un gen. Pero, ¿y la variación común? Imagínense esquizofrenia, trastorno bipolar, muchísimas cosas. La mitad de la enfermedad, aún del componente genético de la enfermedad, no es variación que esté estropeado, nada. Es variación común que todos tenemos. Son extremos de la normalidad. Y son muchos genes que contribuyen a un fenotipo y que interaccionan entre ellos y con el ambiente, pero genes que contribuyen con un riesgo muy bajito a la enfermedad. Y si queremos analizarlos, si queremos encontrarlos, necesitamos decenas o centenares o millones de individuos. Y claro, no vamos a hacer una secuenciación a todos, que no tenemos dinero, no somos una industria farmacéutica, sobre todo los que hacemos investigación. Y entonces esto no lo podemos hacer. Pero lo que sí podemos hacer es estudios de GWAS, estudios de asociación. Los estudios de asociación de genomas completos, que es hacer SNPs masivamente, que como saben identifican regiones de genoma, o sea, áreas de ligamiento, han permitido la estratificación de la enfermedad común, encontrado causas totalmente insospechadas de la enfermedad y han permitido pues, un avance enorme en muchísimos aspectos. En España esto lo tenemos también organizado, bastante bien organizado, porque tenemos un Centro Nacional de Genotipado que coordino yo, que ayudamos a todos los investigadores y consorcios y también está completamente a su disposición para hacer estudios de asociación de genomas completos a precios inverosímiles. O sea, un millón de SNPs actualmente nos puede costar en el centro de genotipado pues como mucho 20 euros. Y esto permite hacer estudios de asociación de cualquier tipo, confirmar cosas y esto es importante. Estos estudios permitieron la identificación sobre todo de muchos biomarcadores de respuesta a fármacos. La farmacogenética es una realidad en la que prácticamente la mitad de los fármacos que tenemos aprobados en Europa tienen indicaciones en ficha técnica de biomarcadores, generalmente todos ellos genómicos, en los que en muchos casos el análisis es obligatorio, recomendado, accionable o informativo. Esto afecta aproximadamente a unos 900 medicamentos que tienen estas indicaciones en ficha técnica. Yo, si quieren ver lo que está y lo que hay, la mejor manera no es meterse en la Agencia Europea del Medicamento, sino meterse en la web del consorcio americano, que son mucho más organizados que los europeos, que tienen también más dinero, que se llama FARS-JKV. Ahí pueden ver para todas las agencias reguladoras si cada medicamento, por principio activo, cuál es, si el análisis es obligatorio, cuáles son los biomarcadores. En algunos casos hay indicación de dosis. Y esto todo, bueno, yo lo que digo es que debía ser algo obligatorio para los clínicos. Y esto se emplea. Bueno, en cáncer mucho sí. Hoy día a nadie se le ocurre, porque ya son medicamentos muchos que se hicieron directamente ligados a medicina personalizada. A nadie se le ocurre hoy día dar, por ejemplo, trastuzumab, Herceptina para cáncer de mama sin ver si esa persona expresa ER2. O algo que se da en segunda línea de cáncer colorectal, que son anti-FGRs como panitumumab o cetuximab, que no funcionan cuando una persona tiene unas mutaciones en KRAS. O cuando uno tiene un reordenamiento BCR-ABL, pues es la única indicación para el imitanib, para el Gleevec. Nosotros ahora tenemos muchísimo trabajo con lo que son inhibidores del PARP, para cáncer de mama, para mutaciones somáticas, para todo género de reparadores. Funciona muy bien y en segunda línea es un medicamento muy eficaz, no solo para los que tienen BRCA mutado en línea germinal, sino para los que tienen BRCA, otros genes reparadores mutados en línea somática. Se emplea todo, incluso aquí no. A mí me pone muy nervioso que, por ejemplo, aquí se da en primera línea para cáncer colorectal 5-FU, lo que se llama fulfoxofolfidi, 5-fluoracilo unido a oxaliplatino y 5-fluoracilo o capacitabina unido a irinotecan. Capacitabina es un precursor del 5-FU. Y es obligatorio en Europa
que todos los que se le da irinotecan se le haga el UGT1A, porque hay 1 o 2% de pacientes que tienen una variante que si no hacen una granulocitosis. Y no se hace, solo nos lo pide un hospital. Y esto me pone muy nervioso. Pero bueno, ¿qué lo voy a hacer? Por lo menos estoy contento que están empezando a pedir DPID para 5FU y capacitabina, que es obligatorio, pero solo este año han espabilado, a raíz de que la Agencia Española del Medicamento les mandó a todos o hizo una información diciendo que es obligatorio y que os pueden demandar si hacéis una toxicidad por 5FU y no le hacéis el DPID. Más complicado es un área que se beneficiaría normalmente, que es la psiquiatría. Pero claro, los psiquiatras es un colectivo complejo porque es una especialidad muy difícil y ellos se fían mucho como de la intuición. Yo no creo que exista un psiquiatra que trate a un paciente igual que otro. Pero claro, se podían beneficiar en los tratamientos de seguirse por una medicina basada en la evidencia. Y ya todos los tips, por ejemplo, que son tan variables y que conocen, pero otros muchos, pues se pueden beneficiar los psiquiatras de no andar ensayando, pero hay que educarlos. Nosotros aquí en Galicia hemos hecho el primer plan de implementación de la farmacogenética en psiquiatría, de modo que, ya les digo que la sanidad es el 99% pública. Todos los pacientes que reciben fármacos de POT, risperidona y paliperidona, se les hace un análisis farmacogenómico. Y también todos los niños que se ingresan en las unidades de psiquiatría infantil, antes de que ingresen, los médicos tienen en la historia clínica electrónica un análisis farmacogenético hecho, para que puedan ya no andar ensayando, sino hacerlo de alguna manera. En fin, que tenemos mucho trabajo. En nuestro laboratorio es un laboratorio que cubre Galicia y tenemos más o menos solo de lo que les dice, unos 30.000 pacientes por año. Y la verdad que mucho trabajo. La mitad cáncer, la mitad enfermedades genéticas, prenatal no invasivo, pero bueno, mucho trabajo, mucho trabajo. Y en este contexto que les estaba contando, surgió en España el programa IMPACT. España decidió apostar decididamente, yo creo que fue una apuesta muy buena, tanto el Ministerio de Sanidad conjuntamente con el Ministerio de Ciencia apostaron por la medicina personalizada. Y como hicieron una Estrategia Nacional de Medicina Personalizada, muy millonaria, en la que como primera acción, hace 2 años, crearon una infraestructura como una base sobre lo que eso se pudiese implementar. Se llama Impact. Aquí todo es concurso público. Se saca a ver quién tiene las mejores ideas, cuáles son los mejores consorcios. Y bueno, y entonces este Impact tiene 3 programas. Uno que es de medicina predictiva. La idea, lo coordina Mariana Pollán, que es la directora del Instituto Nacional de Epidemiología. La idea es una cohorte de 200.000 personas en España con follow-up, en la que se recoge información clínica de imagen e información genómica masiva. La segunda es un programa de datos que coordina Alfonso Valencia del Barcelona Supercomputer Center, un informático muy famoso. Imagínense que si tenemos que meter toda esta información, ¿cómo lo hacemos? Tiene que haber una gran estructura de computación para almacenar, analizar y hacer accesible esa información. Va a trabajar en un sistema a nivel europeo, porque toda Europa está coordinada, que se llama EGA Federado. EGA es el European Genome Archives. En este momento solo tiene 2 nodos, que son Heidelberg y Barcelona. Pero vamos a trabajar en un sistema de EGA federado en el que va a haber nodos nacionales. En España esperamos 2 o 3 nodos, esperemos que uno en Galicia. El programa de genómica, que es el tercer pilar, lo coordino yo. La idea es una estructura de secuenciación de altas capacidades que pueda hacer cosas más allá del diagnóstico habitual, que pueda procesar, la idea es aquellos casos que haciendo el diagnóstico habitual, por ejemplo, exomas, no se hayan encontrado y con criterios de equidad y que se pueden beneficiar de genomas completos o transcriptomas, hacérselo a los pacientes. Y para esto hacer una infraestructura, primero genómica importante y después varios ejemplos de aplicación. Tienen que ser cosas de utilidad clínica probada.
y nos obligan a que sea con criterios de equidad para todos los pacientes del país. Y trabajamos mucho la parte ética. ¿Por qué? Porque nosotros siempre se pide en los laboratorios clínicos, en los servicios diagnósticos y en los servicios médicos, un consentimiento informado para el diagnóstico clínico. Pero nosotros adicionalmente, para entrar en el programa, pedimos obligatoriamente un diagnóstico, un consentimiento de uso compartido de datos. O sea, para que esos datos puedan ser colocados en repositorios y puedan ser compartidos por todos los investigadores. Es obligatorio ese consentimiento de uso compartido de datos, que cumple todos los criterios de la Agencia Europea y nacionales de protección de datos, para entrar en el programa. Y después diseñamos una red de centros de secuenciación. Prevemos 5 centros de secuenciación de altísimas capacidades en España. En este momento hay 3. El CENAG en Barcelona, Nasertic en Navarra y nuestro centro en Galicia, que aunque estamos en la esquinita del mundo, pues en esta área de la genómica hemos espabilado mucho. Y estos centros se les exige unas en el futuro va a haber otro en Madrid y otro en Andalucía, quizá otro en Canarias. Pero tiene que cumplir unos requisitos que todavía ninguno cumple en el país. Le pedimos un secuenciador con una capacidad similar al NovaSeq. Hay muchos NovaSeqs en España, muchísimos. NovaSeq son secuenciadores de altas prestaciones. Cuando uno tiene un secuenciador de esas características, el coste de la secuencia se reduce muchísimo. Pero para darle de comer necesitas muchísimo. ¿Entendéis? No lo amortizáis si tenéis solo 1000 genomas. Tenéis que meterle muchísimos más. Se exige también una capacidad robótica, capaz de procesar 30.000 muestras, al menos. Una capacidad, un LIMS, los controles de calidad, una experiencia clínica y una capacidad de almacenamiento de información en local superior a 4 petabytes. En este momento yo os digo que esto solo lo tienen 3 centros. Después tenemos tenemos 3 ejemplos de aplicación. Una, enfermedades raras. Todas las enfermedades raras no diagnosticadas del país después de que se le haga exomas. Y para eso hicimos una gran red clínica del país, con todos los hospitales del país y con coordinadores en cada comunidad autónoma. España tiene 17 comunidades autónomas y el sistema de salud está transferido, o sea, son totalmente autónomas en salud. Pero tienen todas un coordinador y tienen todos los hospitales todos los pacientes pueden acceder ahí. Se está trabajando en muchas cosas. Se hace también una estructura de validación fundacional para mutaciones de significado incierto. Se hace también, estamos haciendo un mapa de recursos de todos los ensayos funcionales que hay en el país. Bueno, son muchos comités. Y para la información clínica exigimos también que vengan con campos HPO. El segundo es cáncer. Cáncer es cáncer hereditario no diagnosticado, con los mismos criterios que lo anterior. Daros cuenta que, aunque se utilizan criterios de selección como criterios de Ámsterdam o Bethesda para colorectal o criterios de mucha agregación familiar en cáncer de mama, un diagnóstico positivo en estos cánceres de cáncer familiar solo se consigue en el 35%. Pues bien, aquellos cánceres que después de haber hecho paneles de genes dan negativo, entran en el programa y se les hace genomas completos y transcriptoma. También cáncer primario de origen desconocido. Son cánceres que no entran dentro de la cartera de servicios de nuestro Sistema Nacional de Salud, pero que se podían beneficiar muchísimo de mutación somática accionable. De modo que son pacientes que se podían beneficiar. Esto también nos permite algo que nos importa mucho, que es progresar en estándares de mutación somática. En muchos países y en muchos sitios, y supongo que ahí muchos será, son a veces casas comerciales las que ponen un secuenciador y dan un listado de mutaciones somáticas. La pregunta es cómo lo hacen, qué miran, cómo las priorizan, cuál es la sensibilidad. Son cajas negras que no sabes lo que hacen. Hay que priorizar, hay que tener estándares que no se tienen. Aquí, para empezar, esto es tan complicado para hacerlo bien, que hasta decidimos que solo la extracción es crucial, que para estandarizar la extracción en toda España
decidimos que tiene que haber solamente unos poquitos centros que hagan 4 patólogos que hagan las extracciones para nuestro programa. Y un último programa de farmacogenética, porque nos preocupa que en España hay que trasladarla de forma más eficaz y donde queremos progresar en proficiency testing, en acreditación, en hacer guías clínicas. Y una parte importante también es de genómica poblacional, lo que les decía de la parte de predicción. La idea es hacer PRS, la idea es hacer estimas de riesgo poligénico para poder predecir enfermedad común anticipadamente. Es decir, a través de estudios de GWAS tenemos SNPs que contribuyen al riesgo de una enfermedad. Se hace el riesgo poligénico conjunto de todos los SNPs asociados a la enfermedad y te da una estima conjunta de riesgo poligénico. Si eso le añades otros factores, otros biomarcadores, otros factores clínicos conocidos, puedes mejorar mucho la capacidad de prevención de riesgo. Esto lo va a ser todo en medicina. En este momento, un ejemplo trasladable es cáncer de mama. No hereditario, riesgo de cáncer de mama común. En este momento, en España se hace una mamografía a las personas a partir de una edad. Pero es una cosa un poco tonta, porque es una cosa que es la edad. ¿Y qué pasa si tienes mucho riesgo a los 30 años? Alguna gente no le habrá que hacer una mamografía en la vida. Y otra, si tiene mucho riesgo, habrá que hacerse a los 30 años o a los 20. Esto ya hay programas para poder hacerlo. Y aquí en Galicia vamos juntamente con otro en Dinamarca y otro en Cambridge, vamos a lanzar los primeros proyectos piloto de screening de cáncer de mama con PRS a nivel europeo. Esto porque hay muchos grupos que están en RELAC, que participaron en nuestro consorcio SCOURGE de COVID, decirles que agradecérselo, que es una pasada el esfuerzo que se ha hecho internacionalmente de COVID. Solo en el consorcio SCOURGE que coordinaba yo, es un GWAS de 20.000 personas. Y unidos los esfuerzos internacionales, hemos identificado muchos genes y muchos biomarcadores y muchos genes que tienen que ver con severidad a COVID. Los trabajos primeros del consorcio se van a publicar próximamente en Human Molecular Genetics y conjuntamente con el consorcio internacional, con el HGI, en Nature. Y participarán, lógicamente, todos los grupos que han participado, muchísimos de laboratorios latinoamericanos. Pero en uno que estamos haciendo era muy bonito también. Las estimas de riesgo poligénico de severidad de COVID son tan buenas como esto. Esto es un área debajo de la curva, una predicción de severidad de más del 80%. Esto es altísimo y puede ser algo que tenga utilidad en el futuro. Ojalá que para COVID ya no, porque esperemos que se vaya. Pero imagínense hasta qué punto, haciendo esfuerzos internacionales coordinados, se puede conseguir de predicción. Pero deciros que todo lo que conté funciona muy bien en Europa, pero no funciona tan bien en Latinoamérica. Los biomarcadores que tenemos de respuesta a fármacos está todo diseñado para poblaciones de origen europeo. Poblaciones de comezcla reciente con componente africano y componente nativo americano, esto no funciona ni la mitad de bien. Ni siquiera las estimas de riesgo de población funcionan bien en Europa. Nosotros cuando hacemos estimas de riesgo, cuando hacemos GWAS, utilizamos un servidor americano que es imputamos con Michigan y esto es como funciona y funciona súper bien en Reino Unido y en Estados Unidos. Pero esto es como va funcionando en los distintos países. En España funciona por aquí. En los países del Caribe ya funciona que por aquí. Entonces en Europa nos hemos puesto muy preocupados y se ha lanzado un proyecto europeo importantísimo que se llama el proyecto de 1 millón de genomas, que tiene grupos espejo en cada país. En el grupo espejo español lo coordinamos Luis Serrano, que es el director del Centro de Regulación Genómica de Barcelona, y yo. Y la idea es muy parecido a IMPACT, pero en la parte de genómica prevemos secuenciar 500.000 genomas de europeos, de norte a sur, para que la predicción de estas estimas de riesgo sea mejor y más eficaz y nuestros pacientes se puedan beneficiar de una medicina personalizada avanzada y de una prevención avanzada. Bueno, yo solo quería darles las gracias, decir que en este esfuerzo de IMPACT trabajan más de 1.500 personas, entre clínicos y científicos y genetistas, que es un esfuerzo enorme,
que si funciona o que si va a ser un ejemplo, yo creo que casi único en el mundo, es por su esfuerzo. Porque esto sería impagable en otro país, porque todo el mundo aquí lo hace gratuito. Y que yo me gustaría que en esta familia, que para mí es desde luego mi grupo y la genética de España, pero también toda la genética de Latinoamérica, para mí sois parte de una familia, y yo lo que pueda ayudar, lo que pueda integrar, lo que pueda apoyar, lo que pueda hacer, pues me tenéis a vuestro lado para todo lo que haga falta. Y ya acabé. Y muchas gracias por atenderme. Bueno, Ángel, realmente impactante lo que nos has expuesto. Es un trabajo, es un trabajo horrible, Mariela, horrible. El nombre realmente creo que está bien, bien colocado. Me parece que lo que tú haces referencia, bueno, nos has ilustrado de muchísimas cosas. Creo que la experiencia que ustedes tienen seguramente nos va a poder ayudar mucho para cortar determinados caminos. Digo, hay muchas diferencias entre el norte y, digamos, de cada uno de los lados del Atlántico, y tenemos que empezar a cortar esas brechas y aprender lo que se ha hecho. Porque al final de todo, digamos, creo que los que trabajamos en genética, y como tú dijiste, una gran familia, el beneficio tiene que ser el beneficio del mejoramiento de la salud para todos. Y el tema de la equidad siempre es un tema que tiene que estar muy presente. Yo ahora lo que voy a hacer es dejar abierta el espacio para preguntas, comentarios, y seguimos contigo, y como comentábamos antes, vamos a charlar un rato contigo y luego continuamos con el doctor Pino, y las preguntas que queden pendientes específicamente a tu persona nos las haces saber, y nosotros te mandamos un correo y quedamos comunicados. ¿Te parece, Ángel? Me parece muy, muy bien. Espero que os haya gustado, tanto como a Mariela a los demás. A ver si hay alguna... Podéis preguntar en el chat, ¿eh? Sí, pero no aparecen preguntas aquí en el chat, Mariela. No sé si tú. No, bueno, No. entonces podemos... Preguntan más mis alumnos de medicina que vosotros. Sí, los has dejado enmudecidos. No, el asunto que me parece súper importante es, ¿cómo ves en tu experiencia, Ángel, poder llevar, digamos, toda esta información que tenemos y acortar distancias para que nosotros, que estamos quizás un poquito más atrasados en relación a la información y en relación al acceso de todas estas tecnologías, podamos avanzar? ¿Cuál es tu perspectiva? O sea, si tú nos tuvieras que decir, bueno, ¿cuál sería el camino más corto para nosotros poder apostar en estas realidades? O sea, si nosotros queremos hacer un estudio, ¿hasta dónde tendríamos nosotros que poner por lo menos parte de nuestros esfuerzos? Mira, yo mi recomendación básicamente es una formación. Formación que además lo estáis haciendo en la SLAC muy bien y que es una prioridad. La medicina personalizada tiene que estar ligada a esquemas formativos, y no solo de los genetistas, sino de los médicos en general y de los stakeholders, de los que mandan en los sistemas. Esto es lo primero. Lo segundo, unión. Yo, si queréis acercaros o convergir, tenéis que trabajar como una unidad en cada país. Tenéis que hacer esfuerzos coordinados, cuanto más a nivel nacional y en toda la comunidad latinoamericana os conseguís unir y trabajar súper unidos, con un mensaje único, es otra manera importantísima de progresar. Después, tener suerte en los países distintos, porque de repente un país, porque hay unas condiciones o una situación, acaba teniendo una capacitación grande en un área. Imaginaros, es el caso, por ejemplo, de Colombia en genética forense, que tiene un montón de laboratorios y tiene unos estándares
pero ya le gustaría a Estados Unidos tener unos estándares como Colombia. Y esto son cosas que de repente son personas que influyen y circunstancias que se dan. Esto también, tenéis que hacer también mucho lobby para convencer a los políticos de la necesidad de implementación de todas estas cosas, porque van a ello a la salud de los ciudadanos. Después tenéis sistemas muy distintos que Europa y entonces tenéis que trabajar mucho en modelos de colaboración público-privada. No vais a tener otro remedio. Y entonces ahí también podéis trabajarlo con ellos, no dejando que lo privado, por ejemplo, os dirija, sino dirigiendo vosotros a lo privado. Y esto lo hacéis también con unión. Yo son consejos así a bote pronto que os puedo dar, pero que después también investigar. Hace falta ahí, en muchos de los biomarcadores que se emplean, ya os digo, funcionan para europeos, no funcionan para Latinoamérica. Integraros con grupos también de otros países, de Europa, de Estados Unidos, de Australia, que os van a acoger en los programas de investigación. El caso del proyecto de Scourge de COVID es un muy buen ejemplo de colaboración entre nuestro país y muchísimos países de Latinoamérica, que está dando unos resultados espectaculares y más de 40 o 50 subproyectos. Esta es una manera de progresar en investigación. Yo también otra cosa que doy es que tenéis otra dificultad, que es las cosas de los comités de ética. Ahí hay veces unas restricciones éticas y también de envío de muestras de absurdas, protecciones absurdas de creer, por ejemplo, que una población, que el genoma de una población nativoamericana hay que protegerlo tanto que no se puede analizar. Quizá en base a experiencias anteriores por las que fueron utilizadas sin usos compartidos. Pero eso es un grave error porque van a perder su historia, los medicamentos no van a ser desarrollados para ellos. Es lo contrario. Deberían hacer exactamente lo contrario. Antes de que se mezclen, facilitar todo. Hay que facilitar muchísimo la regulación legal. Y bueno, yo no lo sé. Yo lo que sé es que conmigo podéis contar para intentar hablar con quien sea, contársele lo que sea. Yo estaré siempre a vuestra disposición. Bueno, Ángeles, mira, acá hay una pregunta que dice, vamos a está relacionada con el tema de la ancestría, dice, la población siempre cambiante y España recibe migrantes. La población... Recibe migrantes africanos y latinoamericanos. Exacto, exacto. España recibe migrantes africanos y latinoamericanos. ¿Actualizan las bases de datos en forma periódica? Absolutamente, de forma continua. En España, toda persona que está en España tiene un derecho a la salud equitativo. En España, ya os digo, hay un sistema nacional de salud. Todas las personas que entran, por ejemplo, todos los migrantes africanos y latinoamericanos que están en España, entran en el programa y lógicamente lo enriquecen porque pasó lo mismo, vuelvo a poner el ejemplo del programa Scourge de COVID. El 15% o 20% de las muestras latinoamericanas de ancestría africana y nativoamericana eran de España, no eran de Latinoamérica. Se recoge todo, es igual. Perfecto. Bueno, otra pregunta que me parece muy interesante y tiene que ver con el tema de la sensibilidad para llegar a las autoridades. Dice así, ¿podrías pasarnos unos tips sobre cómo conversar con las autoridades para lograr sensibilizarlos, para apoyar el desarrollo e implementación de equipos para enfermedades poco frecuentes? Me incluyo en esa pregunta y acá estoy en el ministerio y esta pregunta la hizo Rosa, que está en Chile, y bueno, me parece súper importante, tú sos una autoridad en este tema, ¿cómo podemos nosotros justamente
poder avanzar realmente, que no quede quizás en una presentación o en o sea, conseguir establecer una red y una respuesta para los pacientes con enfermedades raras, que son muchos y la están esperando. Bueno, normalmente a las autoridades es más fácil convencerlas con cuestiones económicas y de coste-eficacia y no tanto en cuestiones de este estilo, que es una cosa, simplemente una justicia social. No puedes discriminar a la gente con enfermedades raras por el hecho de ser poco frecuentes. Pero normalmente lo bonito que tienen es que ahora, como son tantas, son un colectivo de presión importantísimo. Pueden llenar un estadio. Son enfermedades raras, pero todas conjuntas suponen el 7% del total de enfermedad. Y entonces los políticos se sienten, lo que hay que hacer es utilizar a las opciones de enfermedades raras que estén muy unidas para que digan, tenemos un problema, porque en eso sí que es una manera súper buena de sensibilizarlos, porque les va a interesar los votos principalmente. Entonces esto sí que es una cosa importante. Sí que en lo que es medicina personalizada, fuera de enfermedades raras, indicarles que es una medicina coste efectiva, que normalmente nosotros cuando tenemos que poner un biomarcador para implementar en el sistema de salud, no nos lo dejan poner en el diagnóstico así porque así, nos piden siempre estudios de coste-eficacia. Cuando se pone ya la farmacogenética, es evidente que ahorras. Todo lo que está aprobado en la Agencia Europea del Medicamento es porque es coste eficaz. Si no, lo ponen solamente informativo. Entonces ahorran un montón de dinero. Esto les interesará. Les interesará también la salud del ciudadano, supongo. Eso sí, les interesará gastar poco. Por eso es importante también organizarse. Por eso yo creo que un error muy grande es, por ejemplo, lo que está sucediendo en España. En España hay tantos secuenciadores, solo Novasics, que no es que se pudiese secuenciar España, se podría secuenciar la población europea entera y la enfermedad rara de todo el mundo. Eso sí que es muy poco coste eficaz. Hay que organizarse. Eso es ridículo. La clave no está en la secuenciación. Eso hay que organizarlo. Hace falta alguien que secuencie a bajo coste. No está ahí, está en el know-how. Está en el know-how y está en los datos. Lo que hay que quedarse es con los datos y saber hacerlo, y con los diagnósticos. Es donde está la clave. Es donde está la clave. Es otro consejo que también les puedo dar. Bueno, muchas gracias. Acá lo que aparece, muchas veces pasa en América Latina, que no se hacen los estudios en cada uno de los países, se hacen en los laboratorios extranjeros, los estudios clínicos, ¿verdad? Asistenciales me refiero, no a la investigación. Y muchas veces todos esos genomas y toda esa información de los pacientes no es accesible el dato crudo, o sea, el dato completo. Simplemente es un informe en un papel con el diagnóstico. Y para poder avanzar en estos temas, seguramente esto no es insuficiente. Entonces hay que empezar a buscar... Sí. Claro, eso sí que es la locura total. ¿Sí? Por dos motivos. Uno, porque son unos costes brutales. O sea, yo doy una tercera parte del precio de cualquier privada. Y ya no digamos que un laboratorio extranjero, que daré la sexta parte de precio. Pero no solo es eso, sino que si se quedan con los datos os hacéis siempre dependientes, ya para toda la historia. Los políticos tienen que ser muy conscientes de esto y las autoridades sanitarias. Si se quedan con todas las bases de datos de mutaciones, de raras, si no os quedáis con los datos, ni nunca en lo que es farmacogenómica o esto, nunca podéis comprobar si eso vale para algo. Y en lo que es datos de genética y enfermedades hereditarias, os hacéis siempre dependientes, porque tendrán las bases de datos de lo que vale y lo que no vale, de lo que es una mutación, de la patogenicidad de la mutación, y vosotros no. Y siempre os haréis dependientes para toda la vida. Y eso sí que es una locura. Por eso tenéis que ir haciendo los sistemas para evitarlo. Creo que desde la red latinoamericana en ese aspecto tenemos un desafío muy interesante para empezar a cambiar esos paradigmas que son realidades de nuestra América Latina. Es así. Bueno. Otra pregunta que comenta acá Pedro es justamente el tema de los recursos, el acceso a la población general, más allá de las diferencias económicas. Muchas veces el acceso también está relacionado con la información
la falta de información en relación a estos estudios. Me gustaría conocer tu opinión al respecto, Ángel. O sea, en relación a la gente, ¿qué es lo que sabe la gente de estas cosas? ¿O qué es lo que debería saber para adherirse más y apoyar, digamos, el mayor conocimiento en relación a la genómica y cómo puede ser favorecida por la medicina predictiva? Bueno, a mí la gente me parece que debe ser educada fundamentalmente, y por eso es importante divulgar ciencia y divulgar lo que hacemos, pero fundamentalmente para que no los engañen. O sea, fundamentalmente no para tanto, para que no los engañen, para que no les vendan test para predecir cuándo se va a morir, si va a tener enfermedades psiquiátricas, si le va a dar un infarto, si su hijo va a hacer un deporte, si va a ser muy listo, que nada vale nada, es todo basura, todo, 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 todo. No hay nada predictivo salvo cáncer de mama ahora y en planes piloto trasladable en predicción de enfermedad común. Y mira que no venden test basura, todos. Las grandes compañías, todos se enriquecen con eso, después se enriquecen con los datos. Habrá que decirles, oye, esto es basura. Si te lo quieres hacer porque estás loco, es tu problema, porque te divierte. Pero por lo menos estás informado que esto es un divertimento, pero no es una realidad, que no te tienes que asustar. Otra cosa ya es la enfermedad o las cosas que hay que hacer. Y por eso sí que es tan importante también la educación de los médicos, que sepan qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Esto también es importante, que sepan que hay que pedir un test farmacogenético, cómo y dónde, que sepan lo que vale y lo que no vale. Es completamente, la genómica hoy tiene que ser una parte fundamental de un currículum de un médico. Porque habrá que saber que empleen FARS-JKB y saber, oye, antes de dar esto, tengo que hacerle esto, si no lo puedo matar. Tendrán que saberlo, que no lo saben, ni los de aquí. Y entonces esto habrá que enseñarles y a manejar esas herramientas y entenderlo. Y por eso hay que prepararlos. Bueno, Ángel, entonces la verdad que es sumamente grata, humana y sabia tu presentación. Quedamos con muchas ganas de más y esperemos tenerte en otra oportunidad, que sea en breve y como vos dijiste, presencial si podemos, y si no, con esta tecnología que nos permite seguir abriendo nuestra mente. Así que muchísimas gracias de corazón. Bueno, gracias a todos vosotros. Sabéis que me tenéis al lado para lo que necesitéis, para lo que pueda ayudar. ¿Qué os voy a decir? Que ojalá, bueno, este año a Latinoamérica voy 2 veces, voy una a Brasil, a Río y otra a Colombia. Y bueno, espero, bueno, no puedo ir mucho más de 2 veces al año, porque no me da físicamente el cuerpo, que tengo que ir a otras muchas partes del mundo, pero que es mi lugar favorito del mundo. Y que bueno, y que la verdad que siempre no me siento como en casa, a veces me siento hasta que mejor que en casa, en algunos sitios, a nivel de cariño de la gente y a nivel de otras cosas que aquí y a lo mejor se han perdido un poco más. De modo que muchas gracias y aquí me tenéis para lo que necesitéis. Gracias. Y si queréis una charla de cualquier cosa de las que he contado, específica de 1 o 2 horas, un placer. Bueno, de PRS, de secuenciación, de filtrados, de lo que queráis. Contamos contigo. Bueno, sos un integrante más de la pues Red Latinoamericana de Genética. Gracias. Pues un placer. Chao a todos. Chao, hasta luego. Besitos, chao, chao. Bueno, entonces ahora le damos la palabra a Natalia, para que Natalia hace parte de la Red Latinoamericana de Genética Humana, ella es de Colombia, y le damos la bienvenida al doctor Luis Pino, y ella lo va a presentar. Un gusto, Luis, bienvenido, y muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tu experiencia con nosotros. Natalia, te dejo la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos los que nos acompañan en esta actividad. Darle un saludo especial al doctor Ángel y agradecerle también su participación. Procedo entonces, y es un placer y un orgullo para mí presentar al doctor Luis Eduardo Pino Villarreal. Él es médico, es especialista en medicina interna, es especialista en
Hematología y Oncología Clínica, es máster en Oncología Molecular, Inteligencia Artificial y Machine Learning, y es el director científico de Maya Health, que pues trabaja mucho en toda esta parte que él nos va a contar de todo lo que tiene que ver con medicina exponencial y la parte de genómica, que es lo que ustedes ven en el título de la charla, que se denomina Exponenciomics, ficción o realidad. Entonces vamos a escuchar atentamente al doctor Pino sobre este tema y esperamos pues que se generen muchas preguntas, porque realmente ya de entrada con el tema y el título se van a generar muchas preguntas. Al doctor Luis agradecerle su participación y pues los micrófonos son todos tuyos. Hola. Doctor Luis, tienes el micrófono apagado y no vemos la... Hola. No te vemos. Es que hubo una desconexión súbita del Zoom. Bueno, no sé, estabas presentándome, ya puedo empezar, qué pena contigo. Sí, ya te acabo de presentar. Ok, bueno, me disculpo, no sé qué ocurrió con una caída súbita de Zoom. Muchas gracias a la doctora Natalia, a la Red Latinoamericana de Genética, por permitirme compartir esto que es básicamente curiosidad. Esto es una integración del conocimiento, pero enfocada y enmarcada en curiosidad hacia lo que me gusta llamar la medicina de última generación o la medicina exponencial. Y como bien dijo la doctora Natalia, lo que voy a contarles un poco hoy es una combinación de la multiómica y de la medicina exponencial que hemos llamado exponenciomics. Poco a poco van a ir entendiendo un poco mejor a qué me refiero cuando hablo de ese término y obviamente espero que al final tengamos la posibilidad de interactuar mucho aquí en comentarios y preguntas. No sé si ahí están viendo mi pantalla. Sí, aquí la estamos viendo. Ok, perfecto. Bueno, entonces creo que todos conocemos esta bellísima pintura. Es el nacimiento de Venus de Botticelli, de épocas prehispánicas, uno de las pinturas más famosas del mundo y que claramente para todos las que la vemos, pues es una obra de arte magnífica. Esto es lo que les voy a mostrar a continuación. Es no una pintura, sino una imagen generada a través de un desarrollo de inteligencia artificial, que es básicamente una red neural de convolución, que es de libre acceso. Esto lo hicimos en agosto del año pasado. Nosotros tenemos un centro de pensamiento en inteligencia artificial de medicina que se llama Hipócrates. Somos 20 miembros y este fue las palabras o la interpretación del texto en imagen que hizo este algoritmo que obviamente es entrenado por un humano, pero es ejecutado a través de una máquina. Esto es un aprendizaje profundo. Recientemente volví a hacer el ejercicio con la misma red en abril de este año, o sea, en este mes, y vemos que la red sigue siendo un poco inexacta, muy abstracta, pero posiblemente mejor que la pintura o la imagen previa, pero absolutamente muy diferente a lo que puede hacer un artista humano. Es aquí donde todavía existe una grandísima brecha en el tema de la inteligencia artificial aplicada y los desarrollos como tal en el día a día de nuestros pacientes. Y como bien dijo el doctor previamente, hay muchísima charlatanería y muchísimo contenido basura de todo esto, no solamente de las omics, sino sin ninguna duda de todo lo que llamamos inteligencia artificial. Porque al final del día nosotros seguimos atendiendo pacientes bajo unas condiciones que no son de la mejor experiencia. Esta es una gráfica supremamente interesante que publicó JAMA el año antepasado, perdón, en donde una niña de 8 años describe en una imagen
obviamente hecha por ella, cómo fue esa experiencia con su pediatra, quien estaba absolutamente absorto en el teclado y quien obviamente vemos que está poniendo atención a cualquier cosa del computador, pero no a esa interacción con su paciente. Así es como hacemos medicina y así es como no deberíamos hacer medicina. Entonces, por eso quiero empezar con esta odisea del cáncer, llamémosla así. Obviamente mi presentación tiene un sesgo muy grande hacia el tema del cáncer por obvios motivos de que es lo que yo más hago, pero este episodio del que vamos a hablar se basa en la predictibilidad, que es uno de los temas que nos compete. Bueno, entonces esto, como les mencionaba, se llama exponentiomics, que es el nuevo nombre de la medicina de precisión. Esto significa el cruce entre la evolución de la medicina y obviamente todo el componente de hiperpersonalización que nos trae acá. La primera parte la basamos en que la complejidad es un tema que nos compete a todos y especialmente en ramas como el cáncer, la genética, donde son los ejemplos de la hipercomplejidad. Porque la complejidad de las cosas y las cosas dentro de las cosas parece sencillamente inagotable. Eso nos dice Alice Munro. Y sin duda hay cosas muy complejas, como por ejemplo que los sistemas de salud que más gastan dinero, como Estados Unidos, el sistema de salud más costoso del mundo, no tiene los mismos resultados que sistemas de salud en donde se gasta menos dinero, como España, Chile o Singapur, con mejores resultados de salud. Entonces, esto definitivamente no es un tema de invertir o inyectar más recursos, es un tema de ser menos intuitivos, más exactos, más costo efectivos y que se lleve a unos mejores resultados en salud, a lo que llamamos la cuádruple meta en salud. Sin embargo, esto es muy difícil y temas como el cáncer, por ejemplo, están ligados a la evolución humana. Aquí vemos que el cáncer se adquirió en el momento en que el ser humano migra hacia la multicelularidad, pero este artículo que es bastante interesante en Nature Review Genetics nos muestra que hay una serie de enfermedades que están relacionadas con el nicho mismo de la evolución humana y que a veces vemos como eventos transversales. Como eventos puntuales en algo que es completamente transversal y que pudiera explicar no solamente el desarrollo de una enfermedad, sino la evolución misma del ser humano. Y esto, con nuestra epidemiología molecular, con nuestros estudios de ancestría, pues, podemos posiblemente verlos como solamente la punta del iceberg. Por debajo de eso hay muchísimo, muchísimo misterio todavía. Y por eso esa ilusión de tener el conocimiento, como bien lo dijo Stephen Hawking, el gran problema del conocimiento es la ilusión del conocimiento. A veces pensamos que hemos avanzado muchísimo en el conocimiento y posiblemente sí lo hemos hecho, pero en una forma mucho menos ambiciosa o menos real de lo que nosotros pensamos que lo hemos hecho. Y es que los procesos moleculares, como usted bien lo sabe, no son determinísticos, son altamente volátiles, variables, complejos, de múltiples relaciones y por eso, como hablaremos un poquito más adelante, necesitamos de herramientas computacionales que nos ayuden a ser menos inexactos. Tenemos variabilidades epigenéticas, variabilidades genéticas, variabilidades inclusive en la forma de expresión génica, en el ruido, y esto y sus interrelaciones hacen que no siempre lo que predecimos o lo que prescribimos sea necesariamente vinculado a un resultado. El cáncer per se tiene una dinámica ecoevolutiva. Todos sabemos que de la célula normal a la célula clonal ocurren una serie de cambios genómicos, principalmente mutaciones driver, generación de neoantígenos, doblaje genómico, mutaciones específicamente para casos como el cáncer de pulmón, mutaciones de citosina, adenosina generadas por el tabaco, pero que después de eso, y bueno, la inestabilidad cromosómica, pero que a partir de ahí, de esta célula clonal, el desarrollo posterior de subclonas va complicándose muchísimo más, de tal suerte que nunca tendremos el mismo cáncer que nació acá, como predictivo siquiera de alguno de estos caminos,
Y eso hace que la medicina de precisión o la medicina personalizada sea de N igual a 1 prácticamente en cáncer, en donde seguramente vamos a tener muchos mejores resultados aún que los que tenemos hoy, pero van a ser resultados limitados al individuo, muy difícilmente bajo esta hipercomplejidad, resultados enfocados en poblaciones, diferente obviamente a las políticas y a las estrategias de salud pública que están enfocadas en prevención y que también son susceptibles, sin ninguna duda, de hacerse en una forma mucho menos intuitiva. Nosotros tenemos que migrar a tamizaje inteligente, a tamizaje soportado por genómica, a la utilización de técnicas muy importantes como la biopsia líquida, que además son menos invasivas y que obviamente nos van a dar un universo no solo en cáncer, sino en todas las enfermedades muy interesante. Pero adicionalmente, el momento en que intervenimos, donde tenemos, este es el caso del cáncer, donde tratamos un cáncer, pero hacemos seguimiento imagenológico, que es una forma hoy bastante descabellada de hacerlo, porque deberíamos hacer medición molecular y deberíamos precisamente intervenir en este sitio, que es cuando podemos curar los cánceres, que es el vórtex de la extinción, es en el momento en que uno puede erradicar la clona a través de diferentes intervenciones y hacer seguimiento de esa extinción, ese vórtex de extinción a través de técnicas moleculares profundas y no a través de imágenes que son muchísimo menos exactas, absolutamente cero predictivas y que obviamente nos explican el por qué, a pesar de tratar cánceres tempranos, tengamos, dependiendo de la histología, un 20 o 30% de probabilidades de recurrencia. Y es que cada tumor tiene varias rutas, bien lo saben ustedes, las mutaciones conductoras, la adicción oncogénica, que cada vez afortunadamente venimos conociéndola mejor y además interviniéndola mejor a través de medicamentos, pero además cada tumor tiene características y está influenciado por el huésped, el microambiente tumoral que viene siendo cada vez más importante, todo el tema de espacialidad del microambiente, que es algo supremamente interesante que nos ha traído el conocimiento de la biología del cáncer y que obviamente tenemos que analizarlo a través de herramientas de oncología computacional. Y obviamente la presencia o no de oncogenes y otras características que nos llevan a perfilar adecuadamente los tumores, pero no solamente los tumores. Hoy en día, ustedes bien lo saben, el tema de multiomics está moviéndose en prácticamente toda la medicina. Hoy en día pensamos en hacer perfiles genómicos integrales, integrando o cohesionando técnicas de secuenciación, ojalá mucho más profundas, ojalá menos invasivas, como es este caso de la biopsia líquida, en donde no solamente podamos detectar este tipo de alteraciones genéticas, sino posiblemente vincularlos a modelos clínicos de alta predicción y clasificación, como varios modelos que se pueden entrenar en Machine Learning y que nos permitan a la tecnología y a la ciencia de datos ser muchísimo más predictivos, menos invasivos, más exactos y posiblemente hacer una mejor medicina. Y esto es un ejemplo simplemente de algo que hacemos, que ustedes lo conocen mejor que yo, que es todo el tema de las terapias celulares y génicas avanzadas, que en las neoplasias hematolinfoides hoy cobran muchísima relevancia, sobre todo en los pacientes que han sido hipertratados, que son refractarios, y que utilizamos células CAR-T y obviamente que son optimizadas estas células CAR-T a través de terapias de edición génica como el Caspasa-9 CRISPR, que obviamente son evoluciones que nos han traído y ya con estudios grandes en poblaciones en las que se hacen intervenciones efectivas con CRISPR, por ejemplo, en enfermedades que son incurables, se han logrado niveles de respuesta que antes eran absolutamente impensables. También es un tema difícil, el de la toxicidad financiera, pero dado que no es el tema que nos ocupa, pues no lo vamos a tratar en detalle, pero sin duda nos genera bastantes retos, como ustedes lo estaban hablando hace un rato con las enfermedades raras y huérfanas, para la sostenibilidad de los sistemas de salud y para la evaluación de lo que se llama costo-efectividad en economía de la salud, que sin duda estas terapias deben verse con una óptica muy diferente a la econometría tradicional. Esto es lo que hacemos en oncología hoy en día. Hay unas poblaciones o unas personas que son atendidas en servicios de salud a las cuales les hacemos un diagnóstico, por ejemplo, un cáncer de pulmón, hacemos una estadificación TNM que sin ninguna duda hoy se queda corta con las características multiómicas de los tumores y posteriormente hacemos en algunos casos algo de secuenciación genómica, generalmente muy limitada a genes específicos. Iniciamos un tratamiento que puede o no ser
un tratamiento inteligente, blanco, específico, y en el mejor de los casos recogemos datos para ver cómo optimizamos este loop. Sin embargo, aquí hay muchas variables hipercomplejas que no tomamos en cuenta, muchas colisiones que no tomamos en cuenta, y estamos solucionando problemas muy, muy complejos con decisiones lineales que no necesariamente llevarán obviamente a un buen resultado. Porque hoy en el cáncer y en la mayoría de enfermedades, pues tenemos que integrar todas las omics, la genómica, la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica, la radiómica, la farmacogenómica, de la que estaban hablando también, en las diferentes intervenciones, por ejemplo, el cáncer, pero también obviamente hay que incluir una ómica importante en países como los nuestros, que es la economics, y obviamente este análisis de complejidad requiere una estructura que pueda analizar la complejidad, y uno de esos, pues, obviamente, es los desarrollos computacionales de diferente índole, que hoy los reunimos en una rama que se llama la bioinformática, pero que requerirán hacer una evolución para poder integrarlo con los modelos clínicos en lo que hoy llamamos la medicina de sistemas, que es un tema súper interesante, migrar a modelos mecanicistas de explicación de la enfermedad desde todos sus detalles. Esa es realmente la evolución a la medicina de precisión. Esto es lo que hacemos hoy en medicina de precisión en cáncer específicamente, en donde nos enfocamos principalmente en dos grandes estrategias, que son la evaluación o la detección de adicciones oncogénicas con genes específicos con los cuales podemos intervenir a través de medicamentos blanco específico también. Y el otro gran contexto hoy, que es la inmunooncología, en donde a través de marcadores inmunológicos predictivos podemos o no definir o predecir la posibilidad de utilizar inmunoterapia del cáncer a través de anticuerpos inhibidores del punto de chequeo inmune, que han traído unas respuestas interesantes. Pero esto va a tener seguramente una migración muy, muy interesante en los siguientes años. En la segunda parte hablaremos de cómo cambiar esto, ¿no? Como dijo Víctor Frankl en su libro, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos primero. Y eso nos hace pensar en que posiblemente ese modelo de salud que entregábamos, que a los médicos nos enseñaron en las facultades de medicina, es un modelo perverso, un modelo absolutamente asistencialista, deshumanizado. Y por tanto, la transición de ese modelo, que sigue siendo un modelo hospitalario alojado en volúmenes, en frecuencias de atención y no necesariamente en medición de desenlaces, nos tiene que llevar a esto, a la transición del evento al continuo de cuidado, pasar de la persona al entorno sociocomunitario, de los muros hospitalarios a los territorios y, por supuesto, de la famosa evidencia clínica al valor exponencial, a la medicina de sistemas, a la integración de modelos mecanicistas que permitan elucidar muchísimo mejor las características de la enfermedad para pasar de la famosa medicina basada en el volumen a la medicina basada en la evidencia, que ya está prácticamente en una situación muy difícil por el gran volumen de datos y de conocimiento. Y además, después viene la medicina basada en el valor, pero realmente tenemos que pasar a lo que llamamos medicina exponencial. Y la medicina exponencial no es más que la unión de estos 5 grandes ejes que incluyen todos los actores de la salud, pero que está enmarcada en estos 5 ejes, que son interfaces innovadoras, analítica avanzada, predictiva, prescriptiva, optimizaciones ágiles de procesos, autonomía y co-creación de valor entre médicos, pacientes, o mejor, entre equipos de salud, pacientes y entorno, y obviamente un tema súper interesante al cual le hemos dejado poca importancia, y es la gestión de los datos de las redes sociales. El mundo es un mundo hiperconectado. Todas las personas están en alguna de las redes sociales, en donde están fluyendo datos que pueden ser muy bien utilizados en predictibilidad y que hoy se alojan en una rama de la epidemiología que se llama la epidemiología digital, y que tenemos que mezclar también dentro de todos estos insights para tomar mejores decisiones. Obviamente esto nos lleva a que los médicos debamos adquirir 4 competencias no nuevas, pero que sí tal vez hemos dejado hipotróficas, como son la lectura crítica del contexto, una mejor comunicación, una inteligencia colaborativa efectiva y creatividad, esa que nos empezaron a quitar un poco en la medida en que aprendíamos protocolos y guías clínicas, que también tendrán que tener una gran evolución en lo que hacemos.
Porque el paciente del 2030 es un paciente conectado, pero es un paciente además empoderado, informado y un paciente demandante en el sentido de que sí requiere y sí necesita y sí le fluirá natural el componente de automatización y predictibilidad y no tendrá tanta confianza en nosotros, en los equipos de salud, como lo tienen nuestros pacientes de hoy. Sin embargo, esto es un reto, estos son los niveles de automatización en salud, en donde, como vemos, hay 5, nosotros estamos migrando entre el 1 y el 2, en donde el poder de la decisión radica en el ser humano, pero con algunos componentes híbridos, en donde hoy solamente tenemos algunas herramientas de soporte al razonamiento clínico y algunas herramientas de diagnóstico automatizado. Básicamente, algoritmos que soportan la lectura de imágenes en patología o en radiología y que, sin embargo, siguen dejando la responsabilidad de la decisión clínica en el ser humano. Pero en la medida en que vayamos avanzando en automatización, en los siguientes años llegaremos al nivel 3 y posiblemente al nivel 4, en donde los sistemas inteligentes de inteligencia artificial, obviamente, van a empezar a tomar más relevancia al ser más exactos, más predictivos, menos sesgados, y vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a que la decisión sea compartida e inclusive en algún momento las intervenciones las ejecuten los bots o los ejecute la inteligencia artificial sin que haya una fricción cultural por nuestros pacientes. Es más, llegará el momento en que nuestros pacientes nos preguntarán si, ¿por qué vamos a hacer la biopsia nosotros si existe un robot que puede hacer la biopsia mejor? Es una transición cultural como ocurrió con el televisor, como ocurrió con el celular y como ocurrirá, por ejemplo, con los vehículos autónomos. Y esta evolución va de la mano de la investigación, en donde obviamente tenemos un cambio dramático en los ensayos clínicos, los medicamentos que tradicionalmente pasan todas estas fases de acá arriba, desde los ensayos preclínicos hasta los fase 4, van a evolucionar a ensayos muchísimo más rápidos con la posibilidad de hacerlos ex vivo en modelos in silico, en gemelos digitales, y nos van a ahorrar entre 5 y 7 años de evolución, de tal suerte que tendremos una explosión de tecnologías en salud que van a estar siendo validadas en 2 o en 3 años únicamente y que además nos harán también cambiar en los modelos de los ensayos clínicos, los modelos que ustedes conocen, ensayos clínicos adaptativos, estudios clínicos en sombrilla, estudios clínicos en basket, que hacen que hoy nos movamos, por ejemplo, en oncología, no al sitio donde se originó el cáncer, sino a la molécula, a la mutación específica o al perfil genómico específico del tumor, independiente de donde haya nacido, y lo trataremos enfocado en esa característica genómica en particular, o epigenómica, o transcriptómica, o multiómica, y dejaremos de pensar en el TNM, dejaremos de pensar en el cáncer de colon para pasar a hablar del cáncer con inestabilidad microsatélites, al cáncer con mutaciones de arreglos en el ALK, etcétera, y así moveremos esto seguramente a una medicina mucho más exacta, mucho más precisa, pero debe tener un entorno en el cual alojarse. Eso hoy lo llamamos ecosistemas digitales, que son básicamente cadenas de bloques, no confundir con blockchain, pero son cadenas de bloques de operaciones digitales secuenciales en salud como estas, donde está algo que es muy interesante, en donde los genetistas son súper relevantes, como son los molecular boards, que hoy deben hacer parte, sin duda alguna, de las unidades o los servicios de oncología, porque no hay forma de analizar la genética del cáncer y la genómica del cáncer sin la mano de un genetista y de un bioinformático hoy. Y esto hará que obviamente evolucionemos. Por ejemplo, las juntas moleculares de cáncer no solamente son reuniones de amigos en la cual nos sentamos a discutir casos clínicos, deben hoy tener una plataforma de integración, deben además tener conexiones a una plataforma bioinformática que permita a través de diversos modelos de analítica avanzada determinar
determinar cuáles variantes propias, ojalá de análisis ancestral, de epidemiología molecular local, puedan tener o no relevancia desde el punto de vista clínico. Deben tener visores de láminas histopatológicas soportadas por algoritmos o redes neurales que permitan ser mucho más exactos, algoritmos para dendrogramas, algoritmos para decisiones con diferentes niveles de evidencia, etcétera, etcétera, que hacen que tengamos que movernos a juntas moleculares exponenciales, porque es lo que nos exige el hoy de la medicina. Y ese desarrollo cavernario y absolutamente inútil, que hoy llamamos historia clínica electrónica, tendrá que convertirse en un aliado de estos ecosistemas digitales que nos permita hacer seguimiento transversal a los pacientes, optimizar los diagnósticos, soportar la decisión clínica a través de diversos entrenamientos y obviamente la educación. Este es un ejemplo de lo que se ha trabajado, por ejemplo, en nuestra Asociación de Reumatología, donde utilizando técnicas de realidad extendida se habla hoy de unos sistemas inteligentes de enseñanza en donde nosotros los seres humanos aprendemos más y mucho mejor a través del juego, de la experiencia, de la digitalización y mucho más nuestros alumnos, nuestros residentes y los futuros médicos para quienes esto fluirá absolutamente natural. En esta parte vamos a hablar de que el aspecto más triste de la vida en este preciso momento es que la ciencia reúne el conocimiento más rápido de lo que la sociedad reúne la sabiduría. Esto lo dijo uno de los personajes icónicos de la inteligencia artificial y la robótica, como es Isaac Asimov. Y sin duda, ¿cómo hemos hecho los médicos? Los médicos hemos sido muy lineales. Hemos analizado un conjunto de síntomas y signos desde la semiología. Posteriormente hacemos un diagnóstico base, tipificamos unos diagnósticos, un diagnóstico diferencial, asociamos algunos factores de riesgo que usualmente son clásicos, a veces no clásicos, y a veces analizamos algunos factores emergentes y pasamos, por ejemplo, en el caso de cardiología, a una cardiología que algunos llaman de precisión. Realmente esto sigue siendo muy lineal, muy intuitivo. No, un ejemplo es este es un bellísimo ejemplo del Kaiser Permanente, que ustedes saben es una de las instituciones más importantes en atención primaria en el mundo, que tiene más de 7 millones de usuarios y que han seguido pacientes durante más de 50 años. Y ellos se dieron cuenta, y esto es un ejemplo de clusterización de pacientes. Pensábamos que el 5% de los pacientes que son clasificados como crónicos complejos eran iguales. Y resulta que haciendo estrategias de intervención con programas de gestión de enfermedad en el paciente crónico complejo, los resultados son muy disímiles. Hay pacientes a los que les va bien, hay pacientes a los que les va muy mal. Pues resulta que a través de una analítica avanzada se dieron cuenta que realmente el grupo de pacientes crónico complejo tiene a su vez 3 subgrupos y que hay unos subgrupos de ellos en los cuales la posibilidad de un retorno a una línea de base o a una estabilización de la enfermedad es mínima y por tanto las intervenciones tipo que se hacían en estos pacientes crónicos complejos definitivamente no iban a dar resultados en todos, tratándolos como un todo, una receta para todos. Entonces esto nos obliga a pensar en múltiple complejidad de la enfermedad y esto lo hacemos, estos son algoritmos de Machine Learning en donde tomamos diversos grupos de enfermedad y a través de técnicas de clasificación principalmente, que hay muchas, hay modelos de clusterización por promedios, hay modelos de clusterización geográfica, todo esto obviamente se entrena en un computador a través de un aprendizaje no supervisado, es decir, sin rótulos, y esto nos permite llevar a una optimización de diagnóstico, a una tipificación molecular, que esto obviamente lo hacemos a través de técnicas genómicas, y inclusive nos puede llevar al combinar esto a hacer predicciones evolutivas. Esto lo hemos visto en enfermedades como el Parkinson, donde antes teníamos un paciente con enfermedad de Parkinson, hoy tenemos una cohorte de personas con enfermedad de Parkinson, pero resulta que lo que hay en realidad son clústeres de enfermedad de Parkinson y por tanto cada uno de estos clústeres que reúnen diferentes dimensiones de complejidad debe tener un tratamiento personalizado porque la levodopa, carbidopa solamente le servirá a uno o a 2 de estos clústeres o a ninguno y obviamente es algo que nos plantea un reto gigantesco respecto a integrar todas estas tecnologías y principalmente, como bien lo decía también el doctor en la conferencia previa, tener un alojamiento propio de datos, un repositorio de datos genómicos o multiómicos, quizá
nacional y posteriormente latinoamericano, que además se pueda manejar a través de modelos federales o modelos federados de datos que permitan hacer análisis tanto propios, pero posteriormente hacer una compartición de esos datos para saber cuál es nuestro perfil latinoamericano, porque las pruebas que estamos utilizando son pruebas en su mayoría extrapoladas de los anglosajones o de los europeos, y según estudios que se han hecho localmente, nuestra ancestría posiblemente sea más parecida por algún motivo a los asiáticos que a los anglosajones o a los europeos o inclusive a los indios de los cuales nosotros provenimos. Eso realmente es un reto porque nos obliga a que evolucionemos rápidamente. Esto es un video muy corto de cómo estos modelos de predicción pueden utilizarse con relativa facilidad en el mundo real. Alexa, I want to talk to Babylon. Hi there, I'm Babylon and I'm here to help. To start, tell me what symptom is bothering you the most. Well, I've got quite a sore stomach. Sorry to hear that. Let's figure out what's causing your pain and how to treat it. Chris, where exactly is the pain? It's kind of on the top part of my stomach, sort of in the middle. And how bad is the pain? Oh, it's not too bad. And does it come and go? Yeah, it comes and goes, and it's worse after eating. I see. How would you describe the pain? Sort of feels like a burning pain. Okay. And are you feeling sick? Yeah, a little bit. Have you vomited at all? No. Have you noticed you're feeling fuller sooner than usual? No. How long have you had this pain? A few months, 3 months maybe. Are you still a non-smoker? Yes. Okay, that's great. Have you been taking any of your ibuprofen tablets the last few days? Yeah, I have. Thanks, Chris. I know enough now to offer information on what may be causing your symptoms. It could be acid reflux or a peptic ulcer. I'd recommend speaking to a GP soon. They're likely to prescribe something called a proton pump inhibitor to control your stomach acid. I can then get this prescription to your home using your Amazon Prime. Como vieron, esto se ve muy bonito, un poco descrestante, perdónenme por la expresión colombiana, que es como emocionante, increíble a veces. Realmente es muy fácil desde atrás, desde la inteligencia artificial. Estos son árboles de decisión que se entrenan en bases de datos y que te van dando, como ustedes lo vieron, unas probabilidades muy curadas dependiendo de las variables que se vayan entrenando en la máquina. Y bueno, ya después cómo se entrega, en este caso con Alexa, este es el AWS Summit que se hace cada año, en este momento están en Londres en ese Summit, este fue el año pasado, en donde muestran los desarrollos de inteligencia artificial. Realmente hay una inmensa deuda entre la inteligencia artificial teórica y la práctica. Si ustedes se dan cuenta, muy pocas cosas hoy de lo que llamamos inteligencia artificial realmente están llegando a nuestros pacientes en vida real. Eso es obviamente una deuda que tenemos que solventar, no prontamente, pero sí en forma muy segura y efectiva. ¿Qué hay detrás de la IA? Yo lo llamo arquitectura biodigital en medicina y es básicamente la integración de esto, que son modelos matemáticos provenientes del álgebra lineal y del cálculo diferencial, de la matemática vectorial, a diferentes escenarios clínicos. Esto es básicamente un árbol de decisión no tan complejo, con probabilística, con coeficientes Gini, como se hace, por ejemplo, en Python, pero esto es un árbol de decisión de una guía de práctica clínica muy sencillo, en donde se convierte en código a través de cualquiera de las herramientas de software que hay, R, C++, SQL, Python, etcétera, y se entrena a un bot. Este caso es el caso de un entrenamiento de MAIA, que es el robot de mi empresa. Inicia el diagnóstico. ¿Tu paciente tiene cáncer de pulmón no microcítico? Sí. 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 No. ¿Mismo el diagnóstico? Con biopsia. Doctor, solo puedo seleccionar entre estas 4 opciones. Biopsia de la lesión primaria,
biopsia de lesión metastásica, citología de líquido pleural, pericárdico y otros. Biopsia de la lesión primaria. Ok, doctor, guardaré tu diagnóstico como biopsia de la lesión primaria. Como vieron, si uno entrena una inteligencia artificial, pero se equivoca en generarle alguno de los inputs que uno mismo ha entrenado, ellos corrigen en el sentido de no entender una lógica incoherente. Esto obviamente son ejercicios, esto con la computación cuántica y el desarrollo computacional tan gigantesco que tenemos será básicamente muchísimo más fácil en el futuro. Ya para llegar a la parte final, pues vamos a hablar de esto que es exponenciomics, que es la omics elevada al exponente, que es básicamente la integración de eso. Tenemos que hablar de fisiopatología de la complejidad, tenemos que aprender a analizar las intersecciones y las colisiones biológicas, y eso tenemos que hacerlo a través de computación, para que nos generen a través de los datos y del entrenamiento modelaciones predictivas y prescriptivas reales, ojalá personalizadas, ojalá basadas en datos propios, porque ese es uno de los grandes temas de los modelos de Machine Learning y de Deep Learning, y obviamente pasar a una personalización inteligente. A mí me da mucha grima pensar que nosotros en los hospitales, en las clínicas, creemos que lo que la pandemia nos trajo de transformación digital es algo tan absolutamente primitivo como la famosa telemedicina. La telemedicina es una simple interacción de pantalla entre una persona y otra. La telemedicina debe estar enmarcada dentro de toda una personalización y una automatización inteligente, porque si no, no cobra absolutamente ningún sentido. Eso obviamente nos lleva a que tengamos hoy los médicos que adquirir algunas competencias, principalmente ciencia de datos, inteligencia artificial básica, obviamente mejores estrategias de comunicación, porque esto es muy complejo y hacérselo entender a nuestros equipos, a nuestros pacientes es prácticamente un arte, y obviamente ser abiertos al cambio, a la creatividad, para poder facilitar nosotros que somos un poco parcos, escolásticos, la adopción efectiva y real de estas nuevas tecnologías. Y obviamente este es un componente ya muy bioinformático en donde estas bases de grandes datos, este big data que tenemos desde las multiomics, junto con las redes, los fenotipos, los datos clínicos, en fin, toda una suerte de datos, nos deben llevar a generar sistemas de medicina de sistemas, perdón, de abajo hacia arriba que nos den la interacción genotipo-fenotipo, las redes de enfermedades, las clusterizaciones de las que les hablaba, es decir, la profundización en la clasificación de las enfermedades, la bioinformática integrativa de la multiómica y obviamente todos los módulos de redes de interacción para generar cambios en la forma como interpretamos la medicina, cómo tratamos a los pacientes, cómo predecimos en los pacientes, cómo tamizamos a nuestros pacientes, porque de otra forma la generación de tecnologías no nos va a ayudar mucho. Y esto, para finalizar, es como uno soñaría hacerlo a través de la conjugación de datos del sistema de salud, datos propios del paciente y de su entorno, donde está obviamente todas las omics, mezclar estos datos en un análisis de coalición, en un motor de inteligencia artificial muy robusto que nos permita generar esos análisis de colisión de lo que les hablo, generar diadas, triadas, pentadas de complejidad y a la vez desarrollar planes de salud inteligentes en donde estén diferentes modalidades. En este caso ustedes ven un paciente con cáncer de próstata de 56 años, pero ustedes ven no solamente que está su diagnóstico y su TNM, sino cuál escala de adherencia tiene, qué escala de riesgo financiero tiene, qué riesgo de interacciones potenciales, qué riesgos proyectados de complicaciones, qué drivers biológicos tiene, cuál es el soporte o la decisión clínica de la inteligencia artificial para ese caso en particular, qué desenlaces debería tener, qué gasto proyectado y qué costos tiene el plan de este paciente y qué desenlaces deberían medirse y al cuánto tiempo. Y esto obviamente debe pasar a integrarse una plataforma de medición de desenlaces de seguimiento inteligente, de evaluación en tiempo real de adherencia, que nos genere estos desenlaces, adherencia y farmacovigilancia, desenlaces de comportamiento y escalas de utilización, desenlaces clínicos, desenlaces de experiencia, inclusive desenlaces financieros, que retroalimenten el sistema para optimizar este análisis de colisión, pero además conectarlo a través de una técnica de libro abierto que puede ser un blockchain, a todo un backlog, a un banco de alianzas
por ejemplo, con el sector financiero, por si acaso él tiene riesgo de quiebra en sistemas de salud que no tienen aseguramiento, a un bloque de bioética, a un bloque de seguridad informática, a un bloque de alianzas con gimnasios, con la comunidad fitness, en fin, un módulo de logística, por ejemplo, con un farmatodo, con un distribuidor X de medicamentos que a través de un dron, entendiendo que este paciente toma estos medicamentos, le haga una suplencia automática de su formulación mensual, y obviamente a un backlog de analíticas que nos permita en un futuro, a través de la modulación y el análisis de todos estos datos de miles de pacientes, hacer pronosticación de salud, optimización del modelo, investigación clínica con datos del mundo real, y obviamente todo lo que les hablaba de la epidemiología digital, porque todos estos datos de las redes sociales también tienen que caer acá para la analítica. Eso pues obviamente es en cierta forma un sueño, pero se está trabajando. Los grandes gigantes tecnológicos están trabajando en esto, que es una suerte de ecosistema de ecosistemas, en donde el dato cobra vital importancia, pero nosotros los médicos de la alta especialidad, que entendemos la complejidad, debemos estar acá, porque estos motores de inteligencia artificial deben entrenarse a partir de la medicina y no de la ingeniería o de la informática. Y es ahí donde nosotros tenemos que establecer redes de colaboración para poder hacer un aterrizaje mucho menos friccional de lo que llamamos inteligencia artificial. Básicamente eso era lo que les traía en las diapositivas. Quedo absolutamente atento a lo que ustedes nos quieran preguntar, comentar, complementar. Muchas gracias. Bueno, doctor Luis, pues definitivamente hay muchísimo tema, hay muchísimas, digamos, preguntas, dudas que surgen alrededor de esta migración, como usted lo decía, y de las necesidades, además de esa interacción entre la parte tecnológica que está disponible. Alguien podría pensar que no todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable, y tal vez que hay algunas cosas que son interesantes y que hemos discutido, de hecho, acá en la red, y es la protección de los datos, el acceso a los datos desde el punto de vista genético. Pero acá pues tienen una pregunta que es muy importante, y es cómo se pueden o cómo se validan esos algoritmos que se utilizan en esos diferentes procedimientos, porque finalmente uno podría pensar que son, entre comillas, juez y parte, es decir, cómo se construyen, cómo se hace ese aprendizaje de máquina para que esos algoritmos realmente tengan ese factor de predicción que sea confiable. Sabemos que, por ejemplo, en radiología ya hay muchísimos estudios en Stanford con el tema de la lectura de las placas, inclusive comparando inteligencia artificial con los grandes radiólogos. Pero ¿cómo se hace esa alimentación de eso y esa construcción y esa validación de esos algoritmos? Es una pregunta que nos hace Heidi Bravo aquí en el chat. Es una pregunta súper importante. Todo el componente bioética es un tema todavía en evolución. Los dos grandes temas en evolución de la inteligencia artificial en salud son la bioética, aunque ya muchos han sentado sus posturas al respecto, y el tema de la seguridad informática, el tema de cómo anonimizamos datos, cómo evitamos que los datos en salud se conviertan en un commodity, porque lo son. O sea, la base de datos del Kaiser Permanente está valuada en $7.500 millones, que obviamente no la van a vender, pero si quisieran venderla, pues serían millonarios. Entonces, es un tema muy delicado en el cual pudiésemos hablar mucho tiempo acá, pero digamos que y se han sentado posturas. Colombia tiene una postura de bioética en IA bastante interesante, y creo que muchos países la tienen. Pero más que sentar la postura es hacerla realmente efectiva. Digamos que ese es un tema importante. Dos, respecto al tema de validez, depende de varias cosas. Uno, depende de la pregunta que se plantea. Generalmente los médicos nos enfrentamos a escenarios binomiales, a decisiones binarias. Las decisiones binarias desde si sí o si no ocurre esto o aquello, que parecerían más bayesianas que binarias, pero son binarias, necesitan obviamente dos técnicas para abordarlas. Una es la técnica clásica de la epidemiología, que es la validación de hipótesis, que es la que nos enseñaron en la facultad, que es donde tú calculas un tamaño muestral, aleatorizas o no aleatorizas y haces una intervención, y luego mides
un desenlace y luego lo validas a través de técnicas de significancia estadística, donde pues la famosa P es la más utilizada en los ensayos clínicos aleatorizados. Pero hay obviamente otras técnicas de la epidemiología clásica, como los hazard ratio, los ORs, etcétera, etcétera, que son los que nosotros aprendimos clásicamente y que nos permiten hacer o validar una hipótesis nula versus una hipótesis real o efectiva a través de la epidemiología clásica. El machine learning es muy diferente. ¿En qué sentido? Se evalúan las decisiones binarias a través de entrenamiento de máquina, es decir, es automático, con lo cual tú no partes de ninguna hipótesis nula ni partes de un tamaño muestral. Eso es supremamente importante que lo entendamos. En Hipócrates vamos a hablar de ese tema el siguiente domingo en nuestra columna. Y esa validación depende esencialmente de qué pregunta quieres resolver. Si lo vas a resolver a través de Machine Learning, hay diferentes modelos de algoritmos. Están los modelos de regresión, están los modelos de clasificación, están los modelos de ensamble, están los modelos de Deep Learning, que son básicamente las redes neurales, los procesadores de texto, de lenguaje natural, etc. En general, siempre que hacemos o intentamos a través de Machine Learning hacer una validación de un componente binario, definimos de acuerdo al modelo que vayamos a utilizar unas medidas de desempeño. Esas medidas de desempeño pues son de la matemática, son la exactitud, el R cuadrado, el recall, el F1, el AUC, ROC, en fin, hay diferentes medidas que se ajustan dependiendo de la estructura del modelo que tú quieres hacer y de la pregunta que quieres resolver. Es decir, para mí es más importante tener menos falsos positivos o menos falsos negativos, etcétera, etcétera. Y obviamente tú lo que haces es dividir los tamaños de muestra en unos sets de entrenamiento y en unos sets de validación y en unos sets de evaluación, que obviamente se desempeñan mejor entre más cantidad de datos haya. Y con base en eso tú puedes hacer además unas técnicas de ajuste que te permiten optimizar el desempeño del modelo y hacer varios modelos a la vez. Entonces tú puedes, por ejemplo, en un modelo de predicción hacer una regresión logística polinómica, hacer un bagging, hacer un boosting y hacer una clusterización. Eso lo hace el computador. Tú no tienes que desgastarte mucho y comparas el desempeño de los diferentes modelos, que no lo puedes hacer, por ejemplo, en la técnica clásica de validación de hipótesis. De hecho, puedes hacer validaciones sintéticas. Tú puedes pedirle al computador que te genere unas muestras artificiales sobre las cuales tú vas a validar el modelo. Con esto no quiere decir que el Machine Learning sea la octava maravilla y que entonces se acabó la investigación tradicional, sino que nos permite a través de la automatización generar modelos mucho más rápidos y obviamente poder medirlos en su desempeño en una forma un poco más rápida. Pero todo parte esencialmente del entendimiento del problema clínico que tú quieras resolver. Habrá unos para validación de hipótesis, habrá unos para Machine Learning y habrá uno para los dos. En fin, eso depende de tú como científico de datos qué quieras entregar a ese problema, cómo lo quieras resolver. Vale, otra de las preguntas aquí en el chat que le hace Pedro Hidalgo es ¿cómo será la relación médico-paciente en esta nueva etapa de las ómicas? Se me hace una pregunta bastante interesante, importante y pertinente. Importantísimo. Creo que tenemos que replantear la relación médico-paciente, replantearla para bien. Todos los procesos de automatización deben llevarnos a liberarnos de tareas administrativas que son absolutamente inútiles. A mí me parece absolutamente inútil escribir en un texto de computador. O sea, escribir una historia clínica electrónica te quita 16 minutos por paciente, según lo que se han medido en los estudios. Y las historias clínicas solamente tienen un 18% de creatividad. O sea, solo en 1 de cada 5 pacientes el médico dijo algo inteligente en el buen sentido de la palabra. Es decir, dijo, vamos a cambiar el tratamiento, vamos a operarlo, vamos a hacer algo que cambió. El resto es control C, control V, ¿no? Copiar la nota anterior. Esto nos obliga a que no nos sentemos frente a frente con el paciente, sino que nos sentemos lado a lado, porque la asimetría de información que había entre el paciente y el médico de antaño, donde el médico era el poseedor de un conocimiento y el paciente era el receptor de ese análisis, hoy con el paciente informado, el paciente que te llega y te dice, doctor, mi mamá tuvo un cáncer de seno, falleció de eso hace unos años,
yo quiero que usted me pida un perfil MyRisk porque yo creo que necesito ese perfil MyRisk. Si tú tienes una posición dominante del conocimiento, tú le vas a decir, mire, aquí el que sabe medicina soy yo y pues no lo necesita. O tú dices, sí, pues, se lo voy a pedir porque usted lo está pidiendo, ¿sí? Hoy en día tienes que bajarte al mismo nivel del paciente porque el paciente ha subido de nivel y tienes que prácticamente generar una relación de coach. ¿En qué sentido? Tienes que interpretar los datos y tienes que hacer una lectura de contexto de quién te está haciendo esa pregunta, pero a la vez tienes que depurar los modelos complejos que tenemos en la cabeza a la cotidianidad, a la simple cotidianidad de la pregunta que te puede hacer ese paciente. Eso nos obliga a transformar nuestro pensamiento porque hemos sido unos esclavos de la transacción y no hemos sido unos dominantes de una relación inteligente. Va a haber unos cambios muy importantes en esto. Yo siempre me lo preguntan en mis conferencias y yo digo, mire, los médicos que nunca vamos a ser reemplazados por un bot o por una inteligencia artificial, pero el médico que use bien eso sí va a reemplazar al que no, ¿sí? Eso es claro, ¿sí? Entonces, si no entendemos esta evolución, que además es una evolución cultural de nuestros pacientes, estaremos condenados a cambiar de profesión o a reorientarla. Entonces, sí creo que esa pregunta es súper pertinente porque nos obliga a reorientar nuestras competencias a un mundo hiperinformado, hiperconectado, mucho más inteligente, mucho más rápido, que requiere además respuestas rápidas. Ya no podemos sacar la guía, ya no podemos sacar una encíclica papal a ese paciente para que la entienda. Tenemos que ser muy sintéticos y muy de comunicación asertiva. Muy bien. Otra de las preguntas en el chat de Graciela del Rey es, ¿estarán formados los profesionales de salud para enfrentar los nuevos desafíos que presentan las ómicas y la estrategia que implica la inteligencia artificial? No, la respuesta es no. Nosotros no, porque todavía nuestras escuelas de salud tienen un modelo tradicional, un modelo clásico, heredado de nuestras facultades de medicina colombianas del modelo Flexner de 1910. Muy pocas han evolucionado a abrazar la intersección. Yo lo llamo las competencias de intersección, ¿no? Nosotros tenemos que aprender es medicina de sistemas, no fisiopatología, anatomía, farmacología. Algunas escuelas se están moviendo a eso, pero como decía, además del componente técnico, hay un componente cultural que creo que no estamos abordando bien. Por una sencilla razón, uno, los pensum, y dos, nuestros estudiantes se entrenan en hospitales donde esta evolución no ha llegado. Entonces, nuestros especialistas siguen pensando que estamos en la medicina volumétrica, en la medicina basada en la evidencia, y no se han dado cuenta que eso hace ratico pasó y que ya hoy estamos hablando de medicina exponencial. El mundo se mueve hacia allá. Ya hoy vemos departamentos de inteligencia artificial clínica en Stanford, en UCSF, en la Clínica Mayo, en Boston, en fin. Hay que moverse a departamentos de inteligencia artificial clínica liderados por los clínicos, no liderados por el ingeniero. Ese es un cambio de paradigma muy fuerte y no estamos preparados para eso en Latinoamérica. Vale. Otra de las preguntas interesantes aquí, también que hace Heidi Bravo, nuevamente distinta, pero que se enfoca en esto que hemos conversado, es ¿qué se podría hacer para la implementación de esta exponenciomics? Porque se observa la necesidad de un equipamiento digital robusto y la pregunta que te hace es que ustedes lo están implementando de alguna forma, ¿cuán fácil o difícil es? ¿Cuán costoso puede ser? No es costoso comparado con otras cosas. Por ejemplo, montar una unidad de radioterapia te vale $2 millones, ¿sí? Montar un laboratorio de medicina computacional en una clínica grande puede estar por el orden de $1 millón inicialmente. ¿Qué necesitas? Pues obviamente capacidad de cómputo fuerte, unidades de GPU que tengan un procesador, digamos, procesador industrial, si queremos hacer esa extrapolación. Son procesadores que se consiguen en el mercado a muy buen precio. Necesitas talento,
El gran problema de la inteligencia artificial es el talento formado en ello. Uno, porque es escaso y en Latinoamérica, pues ni hablar, consíguete un bioinformático y verás dónde lo levantas, no lo consigues, ¿no? Quizá hay países que sí tienen formación de bioinformáticos, Argentina es uno que tiene bioinformáticos y escuelas de bioinformática, pero por ejemplo en Colombia no tenemos una escuela seria de bioinformática. Y obviamente necesitas pagarle bien a estas personas. Son personas costosas. Un científico de datos, un bioinformático son escasos, pero además son costosos para poderlos retener. Uno de los grandes problemas que tenemos las startups de digital es la retención del talento, porque tú puedes pagarle a una persona en Colombia, a un programador, a un científico de datos, ponle tú unos $2,000 o $3,000 al mes, pero los gigantes tecnológicos fácilmente le pagan $100,000 al año y se te llevan al personal. Ese es un reto grande aquí. No son, en mi opinión, desarrollos costosos. De hecho, tú lo puedes subvencionar a través de, obviamente, desarrollos propios, algoritmos propios, que no es que se vendan, sino que permiten optimizar tu modelo de servicios de salud y adicionalmente te puede generar una investigación muy interesante. Y creo que pueden darse retornos sin mayor problema para esa inversión, que además es la inversión a la que se están metiendo todos en el mundo, ¿no? Todos en el mundo. No es gratis que las universidades del Ivy League y sus hospitales estén moviéndose a departamentos de inteligencia artificial clínica o de medicina computacional, como quieras llamarla, ¿no? Excelente. Bueno, aquí la doctora Marta Lucía Tamayo de acá de Colombia, profesora genetista de la Javeriana, nos pone que valdría la pena proponer crear cátedras de medicina exponencial y cursos de esta nueva medicina dentro del PEPSUM de las facultades colombianas, pero pues casi que lo podríamos extrapolar a todo el tema latinoamericano. Habría que mirar esos líderes y efectivamente el tema del recurso humano en bioinformática es una de las cosas que más preocupan porque, como le decía también el doctor Ángel, el tema no es del laboratorio húmedo, es decir, de la secuenciación y que tengamos los secuenciadores, sino quién hace el análisis. Y tal vez otra de las, digamos, de lo siguiente que se podría pensar en esas exponenciomics es si llegará algún momento en que esa parte bioinformática también sea, digámoslo así, reemplazada, entre comillas, por la parte de inteligencia artificial, porque eso, digamos, en ese aprendizaje de máquina, teniendo bases de datos curadas, pues ahí podría pensar también una transición interesante. Entonces, pues yo creo, doctor Luis, que ha sido excelente este encuentro, es empezar a hablar de estos temas porque sabemos que toda la parte de ciencias ómicas necesariamente está articulada a la parte de ciencia de datos, o sea, eso es inevitable, es innegable. Pero también seguimos construyendo todas esas preguntas que son pertinentes a la luz de nuestro interés mayor, que efectivamente van a ser los pacientes y la salud de los seres humanos. Muchas veces sentimos como que nos avasalla tanta información y tantas cosas y nuestros médicos vienen de unos procesos que realmente no están enterados siquiera de que existen este tipo de abordajes. Entonces yo creo que pues esa es la labor en la red latinoamericana de genética humana, por eso estamos haciendo este trabajo, digamos, de socialización, de capacitación, de diálogo, para que efectivamente empecemos a generar cambios y pues nuevamente agradecer tu presencia en este ciclo y pues a todas las personas que nos están acompañando hasta el momento. Mariela. Bueno, realmente, doctor, fue muy iluminador tu enfoque, realmente es novedoso, sin duda. Uno queda con una necesidad de poder profundizar más en este tema. Creo que son temas que en la historia ha funcionado así, son temas que son novedosos, que muchas veces cuesta permear ellos, que por otro lado tenemos muchas otras cosas para resolver en nuestros continentes, pero una vez que la tecnología está, nada, no queda otra alternativa para los profesionales serios que pensar a entenderla, racionalizarla y difundirla. Así que con ese pensamiento que nosotros estamos acá desde la red,
Quedan muchas otras cosas por el camino para poder seguir y avanzar, pero bueno, el tema por hoy, cerramos la jornada, quedamos abiertos a las personas que quieren tener algún contacto o alguna explicación un poco más profunda. Tenemos el contacto del doctor Luis, así que cualquier cosa nos comunicamos directamente con él, y de esta manera nosotros podemos dar respuesta y dar seguimiento a esta temática tan interesante, que al final lo que no podemos dejar de pensar y dejar de visualizar, que todo esto termina siendo derechos humanos a la información, derechos humanos al conocimiento, para que al final todo sea accesible para todos. Así que con esto cerramos la jornada. Muchísimas gracias a todos los participantes, y como dicen los colombianos, queden atentos a nuestra próxima charla, que va a ser de farmacogenómica. Los esperamos el